Hermanos, este pasaje es uno de los pasajes muy conocidos de la gran mayoría de nosotros. Y en este pasaje, hermanos, podemos encontrar que la oración en nuestra vida debe ser en todo tiempo. Dios, hermanos, no nos diseñó para que pudiéramos vivir sin la oración. Nos diseñó para que pudiéramos tener una vida de oración. Y la vida de oración, hermanos, debe ser presente o debe estar en nuestras vidas cuando hay gozo, cuando hay alegría, cuando las cosas están bien, cuando no falta nada, cuando hay salud. Pero también la oración de adoración, hermanos, debe ser en tiempo de dolor o en tiempo de adversidad, en tiempo de problemas, en tiempo de enfermedades. En todo tiempo, hermanos, la palabra de Dios nos invita, nos enseña que debemos orar. Y quisiera, hermanos, muy brevemente, en ese pasaje que ya leímos, tener estos dos pensamientos. Solamente la oración de adoración en el tiempo de gozo, pero la oración de adoración también en el tiempo de problemas. Hermanos, el pasaje que leímos nos muestra cómo el apóstol Pablo y Silas, en el primer viaje misionero del apóstol Pablo, están iniciando en algunos lugares y tienen la idea de ir a la región de Asia. Y están en su pensamiento de ir hacia aquel lugar. Y el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que se los estorba. De alguna manera el Espíritu Santo les indica que no deben ir ahí. Después regresan y van a otro lugar, hacia Bitinia. Y piensan que por ahí es el rumbo que el Señor les indica para que prediquen. Pero también el Espíritu Santo les indica que no es el rumbo. Y entonces no creo que Pablo y Silas hayan estado desconcertados y diciendo, bueno, pues ahora ¿qué quieres, Señor? ¿A dónde quieres que vayamos? Sino que con toda reverencia y con toda adoración, doblaron sus rodillas y le dijeron al Señor, Señor, ¿hacia dónde quieres que vayamos a predicar? No estamos yendo de paseo ni yendo a negocios personales. Estamos llevando tu palabra, estamos compartiendo las buenas nuevas de salvación, llevando el evangelio. Pero tú dinos a dónde debemos ir. Y hermanos, como lo dice en el Salmo 40, con toda tranquilidad, con toda paciencia y con toda confianza, esperaron la voluntad de Dios. Y es entonces cuando Dios manifiesta su voluntad y el apóstol Pablo tiene una visión donde aparece en esa visión un joven macedonio que le dice, ¿recuerdan? Pasa a Macedonia y ayúdanos. Y entonces, hermanos, la voluntad de Dios es tan clara, tan precisa, y la respuesta del Señor así es, que ellos inmediatamente van hacia la región de Macedonia, y la primera ciudad de Macedonia es Filipos. Y llegan a la ciudad de Filipos y empiezan a predicar el evangelio. Tenían la costumbre esas personas de Filipos, de esa ciudad, de salir al campo, a un lugar cerca del río, y ahí orar. Y entonces el apóstol Pablo y Silas se dirigen a aquel lugar con aquellas personas que estaban reunidas en aquel lugar. Y la palabra de Dios no da detalles, pero yo creo que llegó el apóstol Pablo y con esas personas orando, empezó a presentarse y decir, soy el apóstol Pablo, soy Pablo. El Señor me ha enviado a traerles las buenas nuevas de salvación. Y entonces empezó a predicar la salvación que el Señor da como un regalo tan grande, tan extraordinario a la vida de las personas. Y entonces dice la Biblia que una joven mujer, una joven empresaria, temerosa de Dios, el Señor abrió su corazón para que escuchara el mensaje de salvación y para que creyera y el Señor le diera la salvación. Y aquella mujer creyó en el Señor en ese momento. Debo decirles que ella era una joven honesta, era una joven que se portaba bien, según lo que la palabra de Dios enseña, temerosa de Dios. Pero le faltaba algo, le faltaba recibir la salvación a través del Señor Jesucristo, y por eso vino ahí. Amados hermanos, muchos de nosotros que hemos nacido en un hogar cristiano y que hemos vivido desde la más tierna infancia, en la escuela dominical y en todas las etapas hasta la edad adulta,
en el templo y que muchas veces hemos vivido fuera de lo que el mundo ofrece y fuera de lo que hay en el mundo. Y hemos tenido una vida religiosa. Sin embargo, siempre nos falta la presencia del Señor Jesucristo en nuestra vida. Siempre falta que el Señor transforme nuestra vida de una vida tal vez no de desorden, pero tal vez sí de indiferencia a las cosas del Señor y de costumbre y de tradición solamente. Esta joven era una mujer que había sido una mujer que temerosa de Dios, pero le faltaba Cristo Jesús en su vida. Y es entonces cuando el apóstol Pablo y Silas llegan y le presentan a Cristo Jesús. Y hermanos, en ese contexto, la palabra de Dios no da detalles, pero hubo gozo en la vida del apóstol y en la vida de Silas y en la vida de las personas que estaban ahí, en la vida de aquella joven y de su familia. Porque dice la palabra de Dios que ella les abrió en su familia las puertas de su casa y les dijo: si ustedes creen que la familia somos dignas de recibirlos, se van a hospedar con nuestra familia. Y ahí se hospedaron, ahí quedaron. Con razón el Señor Jesús en una de sus enseñanzas dijo, en la parábola de la oveja perdida, que un pastor tiene 100 ovejas y va caminando con ellas, pero una de ellas se extravía y se aparta. Y hermanos, aquí debo recalcar que no es el descuido del pastor, sino que Dios nos ha comparado con ovejas, pero tenemos nosotros la responsabilidad de responder al llamado del pastor, a seguir las indicaciones del pastor. Y me estoy refiriendo a Cristo, porque Cristo es nuestro pastor, porque Él es el pastor de todos los demás somos ovejas. Pero en esa decisión que cada uno de nosotros tenemos, alguien se puede apartar. ¿Y cuál es la reacción del pastor? No, pues se perdió, ni modo, no. La palabra de Dios dice que aquel pastor deja a las 99 en un lugar seguro, en el corral, y va a buscar a la oveja que se había extraviado. Y cuando la encuentra, la trae en brazos, la regresa a su redil, a su corral. Llama a sus amigos y a sus parientes y a sus vecinos y les dice: gócense conmigo, porque esta mi oveja estaba perdida y ahora es hallada, es rescatada y está nuevamente bajo el cuidado del pastor. Eso es, hermanos, dice la palabra de Dios enseguida, es el pasaje de Lucas 15, que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 que piensan que no tienen necesidad de arrepentirse. Por eso, hermanos, en ese momento la oración es contestada por el Señor y el Señor da gozo a la vida cuando hay alguien que cree en Cristo Jesús. Pero hermanos, en la vida normal, en la vida cotidiana, en nuestra vida, podemos encontrar muchos momentos de gozo. Tal vez un aniversario, tal vez un cumpleaños, alguien que ha alcanzado una meta en su vida, algo. Y esto produce gozo y produce alegría y se reúnen las familias y se gozan. Esta mañana cuando venía hacia acá al templo, tomé un taxi y empecé a presentarle el mensaje de salvación al taxista. Y luego él me dijo: oiga, yo también soy cristiano y pertenezco a esa iglesia, a una iglesia. Me dijo: ¿y por qué no está en su iglesia? Le dije: pues debería estar allá adorando al Señor. ¿Qué anda haciendo aquí trabajando? No, dijo, es que a veces me junto con mis hermanos, mi hermano mayor y mi otro hermano, nos reunimos y nos vamos al templo. Y ve qué gozo es estar alabando al Señor. Así es. El gozo que tenemos, hermanos, en la alabanza, en la adoración a nuestro Dios, en la consagración, en las bendiciones que vienen a nuestros hijos, a nuestra familia. ¡Qué gran bendición! Gozo y oración para adorar a nuestro Dios. Sin embargo, hermanos, también en nuestra vida hay tiempos de dolor. Y ese mismo pasaje lo menciona. Dice la Biblia que cuando el apóstol Pablo y Silas en aquella misma ciudad seguían yendo a aquel lugar a predicar, donde oraban,
había una joven poseída por un espíritu de adivinación que pertenecía a unos hombres que la usaban para adivinar a las personas y para cobrar por lo que ella adivinaba. Imagínense nomás la perversión de aquellas personas. No solamente la joven poseída por el demonio, sino además los perversos que la utilizaban en beneficio de ellos. El contraste completamente de la anterior joven. Lidia se llamaba la primera mujer, que era creyente, que era temerosa y que recibió a Cristo. Esta otra joven poseída por el demonio, el otro extremo. Y sin embargo, hermanos, o no obstante, el apóstol Pablo se detuvo en una ocasión y dijo que en el nombre del Señor Jesucristo ordenó que aquel espíritu maligno dejara a aquella joven. Y en ese mismo instante el Señor liberó a aquella joven de un espíritu perverso, de un espíritu maligno. Y entonces fue una mujer libre. Y ya no pertenecía a aquel grupo de personas que la utilizaban para mal. Y pudo ella recibir a Cristo. Esta situación con los dueños de aquella joven, bueno, entre paréntesis, dueños, se enojaron, por supuesto. Entonces acusaron a Pablo y a Silas falsamente y vinieron las autoridades y los tomaron presos y los llevaron a la cárcel y sin hacer investigación si verdaderamente estaban haciendo algo malo, dice la Biblia que ordenaron azotarles y los azotaron con varas. Y hermanos, las varas que utilizaban, hermanos, si quieren, aquí hay agua, mire, ¿quieres darle agua al hermano Tinoco, por favor? Está limpia esta agua. Gracias. Y les decía, hermanos, que llevan al apóstol Pablo y a Silas hasta la cárcel. Y entonces con varas, que eran varas especiales, varas duras, varas gruesas, varas con espinas, que utilizaban para azotar a los presos. Y entonces a Pablo y a Silas, sin haber cometido ningún delito y sin haber hecho algo malo, son azotados brutalmente. Y después ordenaron al carcelero que los metiera a lo más profundo de la cárcel, lo más oscuro, lo más feo de la cárcel. Y además que le pusieran los pies en el cepo. El cepo eran 2 tablas en donde ponían los pies. Y no era solamente para que no se escaparan, era para causarles dolor. Era una forma de tortura para los presos. Y hermanos, a veces, cuando leemos de los primeros cristianos de persecución y de estos hermanos que fueron azotados brutalmente, metidos en la cárcel con gran sufrimiento, lo vemos tan lejano. Pues sí, el apóstol Pablo, pero traigámoslo a nuestra propia vida, a nuestro propio momento, y pensemos nosotros, hermanos, que a veces pasamos también por problemas difíciles en nuestra vida, no igual como ellos, pero pasamos por adversidades, por enfermedades, a veces por incertidumbre, que no sabemos qué hacer o no sabemos qué viene en el futuro en nuestra vida. ¿Y qué hacemos? ¿O qué es lo que podemos hacer? Ciertamente, hermanos, que yo sé que muchas de las ocasiones el sufrimiento que viene a nuestra vida es por consecuencias de nuestro propio pecado. A veces son pruebas que Dios permite que vengan a nuestra vida, pero llegan también y nos causan dolor. Vivimos, hermanos, en un mundo que está alejado de Dios y está hundido muchas veces en el propio pecado. Y a veces en un mundo en el que vivimos todavía está expuesto a enfermedades, a accidentes, a situaciones difíciles e incluso a la muerte. Y hermanos, Dios permite a veces que algunas personas mueran en forma repentina, por algún infarto o por algún paro cardíaco o respiratorio o por una enfermedad que rápido los lleva a la muerte, por un accidente o por ser asesinados y rápido mueren. Pero hay otras que son enfermedades prolongadas, crónicas,
que no terminan con la vida rápido, sino que son meses, son años. Y hermanos, a veces pensamos, ay, qué difícil, qué duro es llevar esas enfermedades. Pero ¿saben que gracias a Dios por esas enfermedades? Y no estoy diciendo que sean buenas las enfermedades ni que busquemos estar enfermos. Lo bueno es que Dios nos da la oportunidad para arrepentirnos de nuestros pecados, para dejar nuestros pecados pasados, para volver al camino del Señor, para saber que aquella enfermedad el Señor la está utilizando para decir, ponte a cuentas con Dios. Confiésale a Dios tus pecados, confiésale a Dios lo que has hecho mal. Arrepiéntete, vuelve al camino. Gracias, hija. Vuelve al camino donde te apartaste, regresa al camino de salvación, al camino de Cristo Jesús. Es la oportunidad que siempre Dios nos ha dado cuando padecemos una enfermedad prolongada y nos dice el Señor, ponte a cuentas con Dios. Ponte en paz con Dios. Reconcíliate con Dios, regresa al camino. Pero también nos dice el Señor, concíliate con tu hermano, con el que hayas tenido problemas o dificultades. Reconcíliate, ponte en paz con tu hermano. Si tienes que perdonar, perdónale verdaderamente. Y si tienes que pedir perdón, ten toda la humildad del mundo para pedir perdón. Amados hermanos, ninguna enfermedad es agradable y ninguna situación difícil es agradable, como estaba Pablo y Silas en aquella ocasión. Estaban con los pies en el cepo, encadenados, golpeados, y toda posibilidad de salvarse, de salir, estaba perdida. No había forma de salir. Todo estaba perdido, tal vez para ellos. Pensaban, ¿cómo saldremos de esa situación? Quizás nos dejarán aquí por años, por meses. Quizás por los golpes que recibimos, las heridas en la espalda, alguna enfermedad, alguna infección pueda venir y rápido acabe con nuestra vida. Parecía que todo estaba tan oscuro como aquella celda. Y parecía, hermanos, que no había un futuro promisorio para ellos. Hermanos, a veces las personas llegan a este punto por sus problemas, por sus adversidades, y parece que no hay un futuro para ellos. Y saben que nuestra entidad, escuché esta semana una noticia que decía que las autoridades están preocupadas por la gran cantidad de personas que se están suicidando y por muchas otras que lo intentan sin lograrlo. Y decía que era prácticamente un problema ya de salud pública. Y estaba diciendo las autoridades que van a establecer lugares donde pudieran ayudar a las personas que están pasando por esa situación de incertidumbre y con peligro de quitarse la vida. Todo parece que está perdido. Pero ¿qué hace Pablo y Silas en esa situación? Oraban, estaban orando, estaban agradeciendo al Señor, estaban en oración, estaban en adoración, estaban en alabanza al Señor. No empezaron a decir, Señor, mira cómo nos han golpeado por predicar tu palabra, nosotros que somos tan consagrados, tan buenos, ¿por qué permites? Líbranos de este sufrimiento. Estaban adorando al Señor, glorificando al Señor. ¿Qué hemos de hacer nosotros, hermanos, cuando la adversidad llega a nuestra vida? Sino orar, doblar nuestras rodillas y en adoración al Señor, alabarle, adorar. ¿Cuál es el resultado de aquella situación? Por supuesto que Dios no los deja en ese lugar. El Señor envía un terremoto para que simbre la cárcel y todo lo que hay. A veces el Señor tiene que levantar un terremoto en nuestra propia vida y simbrar nuestra propia vida para que reconozcamos que solamente en el Señor podemos tener la paz, la seguridad, la salvación.
A veces es necesario que el Señor simbre nuestra vida y nos encontremos en situaciones tan adversas como esta, para que podamos reconocer, adorar, glorificar, orar, alabar a nuestro Dios. Y entonces, en ese terremoto que el Señor envía, las cadenas y el cepo y las puertas de acero y los candados gruesos se rompen y están en libertad. Y cuando el carcelero se da cuenta, piensa que los presos han huido y que él debe matarse, debe suicidarse, porque es preferible la muerte que la deshonra a que ha fallado en su trabajo. Es cuando el apóstol Pablo le habla y le dice: todos estamos aquí, no te hagas ningún daño. Y es entonces cuando dice aquel hombre: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y el pasaje ese tan maravilloso, tan glorioso, del versículo 16, del 31 del capítulo 16, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si no han pasado por aquella situación tan adversa, hermanos, quizás nunca se hubiese escrito este pasaje. Quizás nunca se hubiera escrito este mensaje. Y yo sé, hermanos, que muchas veces, y se ha dicho en muchas ocasiones, que ese pasaje no tiene por qué atañirnos a nosotros. Fue dado al carcelero de Filipos y solamente para él. Difiero yo en esa forma de pensar. Y yo creo que aunque ciertamente fue dirigido al carcelero, tiene plena aplicación a la vida de cada uno de nosotros. Y es aplicable a nuestra vida y a nuestra familia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y entonces el carcelero saca a los presos, a Pablo y a Silas, y los lleva a su casa en la madrugada, cura sus heridas y les da de comer en su propia casa. Y se ha dicho en muchas ocasiones, y lo hemos comentado, ¿qué pensaría la mujer del carcelero? Cuando llega el carcelero en la madrugada y la despierta y le dice: levántate, mujer, tienes que oír a unos presos que traigo y tienes que oír el mensaje que me están diciendo. Y yo pienso que la mujer le ha dicho: ¿te volviste loco? ¿Cómo es que estás metiendo presos a la casa? Aquí están los niños, ¿qué se te ocurre meter a esos presos aquí a la casa? ¿Estás loco? Pero entonces viene la mujer tal vez con toda la incertidumbre y el hombre le dice: levanta a los niños y tráelos para que escuchen. Y me imagino a aquella mujer con toda la incertidumbre por la situación, llega hasta donde está Pablo y Silas, tal vez en la sala, en el comedor, y entonces escucha el mensaje de salvación. Y entonces la palabra de Dios se cumple en la vida de aquella familia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Díganme de qué forma habría de llegar el mensaje de salvación a aquella familia del carcelero. A través de este sufrimiento de los apóstoles, para que pudieran compartir el mensaje de salvación con aquella familia. Y hermanos, aquella ciudad de Filipos, con Lidia, con la joven que fue liberada, con la familia del carcelero, se inicia la primera iglesia cristiana en Filipos. Después el apóstol Pablo escribe, inspirado por el Espíritu Santo, una carta a los filipenses, la carta que se le ha llamado la carta del gozo, porque el Señor insiste: regocijaos siempre, estad en gozo siempre. Amados hermanos, ¿qué es el resultado de que el Señor permita que pasemos por dolor, por incertidumbre, por enfermedades? Él siempre tiene un plan en la vida de cada uno de nosotros y lo lleva a cabo cuando nosotros entregamos nuestra vida a Él y le decimos: Señor, yo no puedo con esto, no puedo con estos problemas, yo no puedo con esta incertidumbre, yo no puedo con esta enfermedad. Pero el Señor dice: echando toda vuestra carga sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. En oración, hermanos,
y en adoración al Señor. En Filipenses 4:13 dice un pasaje muy conocido. ¿Alguien lo recuerda? Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el contexto de ese pasaje es que el apóstol Pablo está diciendo que él está acostumbrado a vivir cuando hay abundancia económica y que tiene dinero para alimentarse y para sus necesidades. Pero dice que también está acostumbrado a vivir con escasez cuando no hay dinero, cuando no hay posibilidades. Y entonces el Espíritu Santo inspira al apóstol para que diga esto: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y muchas personas dicen, bueno, eso se refiere al aspecto material, económico. Pero permítanme, no estoy en rebeldía ni mucho menos. ¿No es cierto que es una vivencia en la vida nuestra? ¿No es cierto que cuando el Señor está con nosotros, no es cierto que cuando nuestro Señor Jesucristo nos dirige, nos guía, nos fortalece, nos ayuda, todo lo podemos en Él? Porque no es nuestra fortaleza, es la fortaleza de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos amados, en cualquier situación y cualquier adversidad de nuestra vida, vayamos a Dios, a nuestro Señor, Padre Celestial, a través de nuestro Señor Jesucristo, y digámosle lo que hay en nuestro corazón. Derramemos nuestro corazón en las manos de nuestro Dios y expresemos todo lo que hay. Y Él dará la bendición, dará la respuesta a cada una de nuestras incertidumbres, de nuestras dudas, de nuestros problemas, de nuestras enfermedades, de lo que venga a nuestra vida. Quiero terminar, hermanos, invitando que si alguien no ha recibido a Cristo, no ha creído en Cristo, hoy crea en el Señor, hoy recíbalo en su corazón, en su vida, recíbalo en su vida. En Juan 1:12 dice: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Si alguien todavía no ha recibido a Cristo, recíbalo, que el Señor le da un regalo. No es algo que ganemos, que es la salvación, la vida eterna. Y todos nosotros, hermanos, como dice la palabra de Dios, oremos en todo tiempo, oremos sin cesar. Este mes, hermanos, hemos tenido en la palabra de Dios la invitación a orar. No solamente este mes, sino todos los días de nuestra vida. Que el Señor les siga bendiciendo.